Abre casi cualquier Biblia en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y ahí está, en la parte superior de la página, impreso en negrita. Dones espirituales. Dos palabras limpias colocadas sobre el pasaje como una etiqueta en un frasco. Aquí está la parte extraña. Pablo nunca escribió ese encabezado. Ni siquiera escribió la segunda palabra. El versículo debajo comienza, en la mayoría de las traducciones, con algo como: en cuanto a los dones espirituales, hermanos. Pero la palabra traducida como dones en realidad no está en el griego. Pablo escribió ahí una sola palabra, una palabra que significa algo más cercano a las cosas espirituales o simplemente los espirituales. La palabra dones fue añadida por los traductores tratando de ser útiles, tratando de decirte de antemano qué son esas cosas espirituales. Y no estaban equivocados al hacerlo. La palabra encaja. Tomaron una decisión por ti antes de que leyeras la primera línea. Y esa decisión moldeó silenciosamente todo lo que crees saber sobre el tema. Así que, antes de hablar sobre qué son los dones del Espíritu, detente un momento en el hecho de que la frase más familiar de toda esta conversación es, en parte, una conjetura del traductor. La categoría que crees conocer también es un poco más borrosa de lo que deja ver el encabezado en negrita. El frasco tiene etiqueta, pero Pablo nunca escribió esa etiqueta. Esto importa más de lo que parece, porque cuando Pablo finalmente busca una palabra propia para describir estas cosas, la palabra que elige no es la que nadie esperaría. Se salta la palabra para talento. Se salta la palabra para poder puro. Incluso se salta las palabras griegas comunes para regalo, del tipo que envuelves y entregas sobre una mesa. En cambio, recurre a una palabra con un secreto enterrado dentro. Y ese secreto reorganiza todo el tema. Una vez que ves lo que se esconde en esa sola palabra, ya no puedes leer el capítulo de la manera antigua. Así que vayamos a buscar la palabra. La palabra es carisma. La has escuchado en español, casi idéntica. Carisma. Decimos que un político tiene carisma. Que un cantante tiene carisma. Que cierta persona entra en una habitación llena de gente y, de alguna manera, todos voltean a mirarla. La usamos para significar encanto, magnetismo, la cosa invisible que hace que la gente se sienta atraída. Sostén ese significado en español por un momento, porque está muy lejos, río abajo, de donde comenzó la palabra, y esa deriva te dice algo. En español, el carisma tiene que ver con la persona que lo posee. En griego, la palabra apunta exactamente en la dirección contraria. Apunta hacia quien lo da. En griego, carisma se construye sobre una raíz que ya conoces a medias. La raíz es charis, y charis significa gracia, favor concedido libremente, bondad que cae sobre alguien que no hizo absolutamente nada para merecerla. Es una de las palabras que sostienen el peso de todo el Nuevo Testamento, la palabra detrás de cada frase sobre ser salvos por gracia y no por obras. De esa raíz crece un verbo, charizomai, que significa dar libremente, entregar algo como puro regalo, otorgar una bondad, incluso cancelar una deuda o perdonar una ofensa. Y de ese verbo surge el sustantivo al que Pablo recurre cuando finalmente nombra estas cosas. Carisma, algo producido por la gracia. Una cosa de gracia. Casi podrías traducirlo de manera torpe pero precisa como algo agraciado. Algo que existe únicamente porque la gracia lo entregó. Esa es la palabra que se esconde debajo del encabezado en negrita. No un talento con el que naciste. No una habilidad que afilas con la práctica. No una insignia que te marca como uno de los creyentes avanzados que llegaron al siguiente nivel. Una cosa de gracia. Algo que está en tus manos por una sola razón, y esa razón es que la gracia lo puso ahí. Ahora observa lo que sucede cuando tomas esa ruta y vas a buscarla en otros lugares, porque la misma palabra aparece en pasajes que en la superficie no tienen nada que ver con la profecía, las lenguas o la sanidad. Pablo la usa en su carta a los romanos, en una frase que quizás memorizaste de niño sin notar jamás la palabra escondida dentro de ella. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La dádiva en griego es kerisme, la misma palabra exacta. La vida eterna misma es llamada kerisme, una cosa de gracia colocada en la misma categoría exacta que la capacidad de enseñar, de animar o de mostrar misericordia, que Pablo enumerará unos capítulos más adelante. Detente en lo que eso hace silenciosamente. La palabra para el regalo que te rescata de la muerte y la palabra para el regalo que te equipa para servir son la misma palabra. La gramática se niega a separarlas. La gracia que descendió hasta la tumba y te sacó de ella es la misma gracia que, habiéndote sacado, pone algo útil en tus manos y te vuelve hacia las personas que te rodean. Una generosidad expresada dos veces. Primero en la salvación, luego en el servicio. Y la Biblia usa una sola palabra para ambas cosas porque, en lo que respecta a quien la da, todo es un solo movimiento. Pablo usa la palabra así una y otra vez. La usa para el rescate de un peligro mortal. La usa para la vida profundizada que Dios planta en un creyente. La usa para la vida eterna. La usa para las habilidades que el Espíritu reparte a una iglesia. A través de todos esos usos, la constante nunca es el tamaño del don ni lo espectacular que se vea. La constante es que fue gratuito, que vino de Dios, y que nadie lo ganó. Así que lo primero que hay que desaprender es la idea de que los dones espirituales son una recompensa por un logro espiritual, un premio entregado a los creyentes que finalmente alcanzaron cierta altitud. La palabra misma descarta eso antes de que el argumento siquiera comience. Una cosa de gracia, por definición, no puede ganarse. En el instante en que ganas algo, deja de ser gracia y se convierte en salario. Y ese mismo versículo en Romanos ya trazó exactamente esa línea por ti. La paga del pecado a un lado, la dádiva gratuita de Dios al otro. Los dones espirituales quedan archivados, por la elección misma de la palabra de Pablo, del lado gratuito de esa línea. Para sentir por qué Pablo tuvo que trabajar tan duro en este punto, tienes que pararte en la ciudad a la que le escribía. Corinto era un lugar ruidoso. Se sentaba sobre una franja estrecha de tierra con mar a ambos lados, lo cual la convertía en uno de los grandes puntos de cruce del mundo antiguo. Los barcos que no querían arriesgarse al largo y peligroso viaje rodeando el extremo sur de Grecia atracaban en uno de los puertos de Corinto, y su carga, e incluso a veces los barcos mismos, eran arrastrados a través de la franja de tierra hasta el otro mar. Todo pasaba por ahí. Marineros, comerciantes, dinero, idiomas, religiones. Era un lugar rápido, rico y abarrotado, del tipo donde el mundo entero llegaba a los muelles cada mañana. También era una ciudad nueva vistiendo un nombre antiguo. La Corinto original había sido destruida por Roma, arrasada por completo, y luego, cerca de un siglo antes de que Pablo llegara, fue reconstruida como colonia romana, repoblada en gran parte con esclavos liberados, veteranos y comerciantes. Esa historia importa, porque significaba que Corinto no tenía una aristocracia antigua y asentada, ninguna familia ancestral a la que todos acordaran respetar. Era un lugar donde el estatus estaba en juego, donde la gente se abría camino escalera arriba a base de uñas, y luego se aseguraba muy bien de que todos pudieran ver hasta dónde habían llegado. La autopromoción era prácticamente la religión cívica. A quien conocías, que poseías, que tan impresionante sonabas en público, que patrón podías nombrar. Toda la ciudad funcionaba a base de exhibición. Y funcionaba también a base de religión, del tipo ruidoso. Corinto estaba repleta de templos y santuarios a los antiguos dioses, y el culto ahí solía ser un evento sensorial, con música, frenesí, discurso estático, y adoradores que se lanzaban a sí mismos a estados que parecían y sonaban espirituales. Pablo mismo les recuerda directamente esto, de antes de conocer a Cristo. Les dice que eran paganos arrastrados hacia ídolos que no podían pronunciar ni una palabra. Ese es un recordatorio cargado, porque te dice que estas eran personas que ya tenían una categoría mental para el éxtasis espiritual mucho antes de que el Espíritu Santo entrara en escena. Habían pasado toda su vida en una cultura donde la experiencia religiosa más impresionante era la más ruidosa, la más extraña, la más visiblemente descontrolada. Así que,
Cuando los dones genuinos del Espíritu comenzaron a aparecer entre ellos, los corintios instintivamente recurrieron a la única regla de medir que jamás habían conocido, y midieron los dones tal como sus antiguos templos les habían enseñado a medir el poder espiritual. Por el espectáculo, por el volumen, por cuanto hacía jadear a una multitud. La iglesia de esa ciudad contrajo la fiebre de la ciudad. Lo sabemos porque Pablo dedica la mayor parte de la carta a tratar los síntomas. Se habían dividido en facciones rivales, cada una reuniéndose alrededor de un maestro favorito y mirando por encima del hombro a los demás. Se demandaban entre sí en tribunales públicos, exhibiendo la ropa sucia de la familia frente a los paganos. Habían tomado la comida compartida que se suponía debía unirlos como un solo cuerpo y la habían convertido en una humillación, donde los ricos llegaban temprano y comían y bebían hasta saciarse, mientras los pobres, que no podían dejar el trabajo con tanta facilidad, llegaban solo a las obras. Pablo, escribiéndoles, los llama niños. No porque les faltaran experiencias espirituales, todo lo contrario. Porque tenían un montón entero de experiencias espirituales y las estaban usando, cada una de ellas, para clasificarse por encima unos de otros. Ese es el ambiente al que Pablo le habla cuando comienza la conversación sobre los dones. Estos no eran creyentes escasos de cosas espirituales que necesitaban más. Se estaban ahogando en ellas, y habían convertido la abundancia en una competencia. Los dones llamativos, los que se podían ver y escuchar en una asamblea repleta, eran valorados y exhibidos. Los dones silenciosos, los que hacían su trabajo sin audiencia, eran tratados como de segunda categoría. Las personas que podían hablar en lenguas, al parecer, miraban por encima del hombro a quienes no podían. El cuerpo de Cristo se había clasificado a sí mismo, en silencio, en primera clase y clase económica, con todos dolorosamente conscientes de en qué cabina estaban sentados. Así que, cuando Pablo abre toda esta sección con esa palabra cuidadosamente elegida, querisme, cosa de gracia, ya está realizando una cirugía antes de definir un solo don, antes de enumerar una sola habilidad. Le recuerda a un cuarto lleno de gente que llevaba la cuenta que ni uno solo de ellos produjo aquello de lo que se jactaban. No puedes jactarte de un don. Jactarse es un error de categoría tan básico que sería gracioso si no estuviera desgarrando a la iglesia. Es como un niño presumiendo un regalo de cumpleaños como prueba de su propia grandeza. El regalo no dice nada sobre el niño, dice todo sobre quien lo amó lo suficiente como para dárselo. Ese único replanteamiento, sembrado justo al principio, es la semilla de todo lo que Pablo está a punto de desarrollar. Ahora observa lo que Pablo hace con los dones mismos, porque aquí es exactamente donde el lector moderno tiende a tomar un giro equivocado. Queremos una lista. Anhelamos el inventario definitivo de dones espirituales, numerado y definido, cuidadosamente separado, para poder recorrer la columna con la vista y encontrarnos a nosotros mismos en ella. Toda una industria ha crecido alrededor de ese anhelo. Hay cuestionarios y evaluaciones diseñadas para ayudarte a descubrir tu don espiritual, como si los dones fueran un conjunto fijo de casillas etiquetadas, y la única pregunta real fuera en cuál casilla perteneces. Responde estas 40 preguntas y te diremos si eres maestro, animador o administrador. La Biblia se niega silenciosamente a cooperar con ese deseo. Y la manera en que se niega es una de las pistas más pasadas por alto de todo el tema, escondida a plena vista. Hay 4 pasajes principales en el Nuevo Testamento donde estos dones aparecen enumerados. Uno en Romanos, este de Primera de Corintios, uno en la carta a los Efesios, y uno en Primera de Pedro. 4 listas de distintas partes de la iglesia primitiva. Y aquí está lo que casi nadie señala desde el púlpito. No coinciden. Ni en su contenido, ni en su orden, ni siquiera en su extensión. Colócalas una junto a la otra, y se niegan a alinearse. La lista de Romanos recurre a lo ordinario. Profecía, sí, pero luego servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderar, mostrar misericordia. Varias de esas son tan terrenales que ni siquiera las llamaría sobrenaturales al ver a alguien hacerlas. La lista de Primera de Corintios, en cambio, recurre al extremo dramático del espectro. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe,
dones de sanidades, obrar milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esa es la lista que acapara los titulares, la que la mayoría de la gente imagina al escuchar la frase dones espirituales. Vale la pena detenerse en un par de ellos, porque incluso los dramáticos resultan más fundamentados de lo que sugieren sus etiquetas. Toma el don que Pablo llama palabra de ciencia, o la capacidad de discernir entre espíritus. Quítale el misticismo, y lo que la iglesia primitiva necesitaba desesperadamente eran personas capaces de distinguir entre un mensaje genuino de Dios y una falsificación. En un world repleto de autoproclamados profetas y estafadores espirituales, ese don era protector, resguardaba al rebaño. O toma los llamados dones de sanidades, que Pablo escribe en plural, sanidades, como si cada una fuera un acto separado de misericordia en lugar de un superpoder permanente que alguien cargara consigo en el bolsillo. Even el elemento más espectacular de la lista corintia, el hablar en lenguas, Pablo lo trae de vuelta a la tierra en todo un capítulo posterior, insistiendo en que, en la iglesia reunida, 5 palabras comprensibles que realmente ayudan a alguien valen más que 10.000 palabras impresionantes que nadie puede seguir. Nota el patrón. Cada vez que Pablo toca uno de los dones llamativos, inmediatamente lo ata a la utilidad. Así sirvió y fortaleció a una persona real sentada en el cuarto. El empaque dramático nunca lo impresionó. Él seguía preguntando para qué era el don. Luego llegas a Efesios, y sucede algo distinto otra vez. Ese pasaje casi no enumera habilidades en absoluto. Enumera personas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, entregados a la iglesia, como si el don fuera la persona dotada, entregada al cuerpo para prepararlo para la obra. Luego Primera de Pedro se aleja por completo y se niega a dar una lista detallada. Clasifica todo el universo de dones en solo 2 grandes categorías: el que habla y el que sirve. 2 categorías y una sola instrucción. Cualquiera que sea la tuya, llévala a cabo con la fuerza que Dios provee, para que en todo Dios sea glorificado. Coloca las 4 una junto a otra, y la coincidencia entre ellas es sorprendentemente delgada. La profecía aparece en varias. La enseñanza aparece en un par. Más allá de eso, cada lista se aleja en su propia dirección, y varios dones aparecen en un solo pasaje y en ningún otro lugar de toda la Biblia. Las lenguas, por ejemplo, nunca aparecen fuera del material corintio. El don terrenal de mostrar misericordia nunca aparece fuera de Romanos. Si hubiera un único registro fijo y oficial de los dones espirituales, simplemente no es así como esperarías que escritores inspirados lo registraran. Esperarías que las listas coincidieran de la misma manera en que la tabla de multiplicar coincide consigo misma. No coinciden, porque nunca existió un registro fijo en primer lugar. Y Pablo te lo dice casi de pasada, en una sola frase que resulta ser la clave que desbloquea todo el tema. El Espíritu, dice, reparte estos dones a cada uno individualmente, como Él quiere. Como Él quiere. Lee eso despacio. La entrega es personal y es soberana. No es Pablo parado en la puerta de la iglesia entregando a cada creyente el mismo kit de inicio idéntico. Es el Espíritu de Dios leyendo a una iglesia particular, en una ciudad particular, enfrentando necesidades particulares en un momento particular de la historia, y suministrando precisamente la gracia que ese cuerpo particular necesita para funcionar y crecer. Una iglesia en una frontera misionera podría recibir un conjunto de dones. Una iglesia atravesando persecución podría recibir otro. Una iglesia aprendiendo a cuidar de sus pobres podría recibir un tercero. Quien da adapta el don al cuerpo, y el cuerpo al momento. Lo cual significa que las 4 listas nunca fueron pensadas como límites exhaustivos. Son muestras instantáneas de lo que la gracia estaba haciendo en esos cuartos específicos cuando esas cartas específicas fueron escritas. El desajuste entre ellas no es un problema para que los eruditos resuelvan, ni una contradicción que haya que explicar. El desajuste es la respuesta. Es la prueba. La gracia no es una máquina expendedora con un conjunto fijo de botones, donde todo el que introduce la moneda correcta recibe las mismas opciones empaquetadas.
La gracia es una persona dando libremente a otras personas, y quien da, siendo alguien vivo, no reparte kits idénticos. Da lo que se necesita, donde se necesita, cuando se necesita, a quien él elige. Si alguna vez tomaste uno de esos cuestionarios y te sentiste vagamente encasillado por el resultado, o sentiste que tu don no estaba en el menú oficial, respira. El menú siempre fue una muestra. Quien da nunca estuvo limitado a él. Ahora regresemos a Corinto, porque Pablo está a punto de hacer algo con todo esto que los corintios jamás vieron venir, y que la mayoría de nosotros, 20 siglos después, todavía logramos pasar por alto. Justo en medio de la enseñanza sobre los dones, Pablo deja de enumerarlos y comienza a describir un cuerpo. Conoces la imagen incluso si nunca has leído el capítulo, porque está empapada en la cultura. El pie no puede anunciar que no tiene lugar en el cuerpo solo porque no es una mano. El oído no puede renunciar al cuerpo alegando que no es un ojo. Y el ojo, por más importante que sea, no puede voltearse hacia la mano y declarar que no la necesita, como tampoco puede hacerlo la cabeza con los pies. Cada parte pertenece. Cada parte es necesaria. Y entonces Pablo gira el cuchillo de la manera más hermosa. Las partes del cuerpo que parecen más débiles, dice, son indispensables. Y a las partes que consideramos menos honorables, las vestimos con mayor honor. Y las partes menos presentables reciben el trato más modesto y cuidadoso de todos. Dios organizó el cuerpo de esa manera a propósito, dice Pablo, para que no hubiera división, y para que los miembros se cuidaran unos a otros. Solemos leer todo esto como una hermosa metáfora sobre el trabajo en equipo, del tipo que bordarías y colgarías en el vestíbulo de una iglesia. Es mucho más contundente que eso. Pablo está tomando la tabla de clasificación de los corintios y haciéndola pedazos. Ellos habían ordenado los dones de impresionantes a olvidables. Y Pablo responde a ese ranking con una imagen en la que clasificar resulta simplemente absurdo. Tu hígado no está de moda. Nadie ha felicitado jamás a un vaso saludable. Nadie publica sobre sus riñones, y sin embargo moriría sin ellos, en silencio y con rapidez, mientras las partes que sí puedes ver en el espejo siguen acaparando toda la atención. Ese es precisamente su argumento. El don que envidias en secreto en otra persona, y el don del que te avergüenzas levemente al admitir que es el único que tienes, son órganos del mismo cuerpo exacto. El cuerpo los necesita a ambos. Y el concurso que los corintios habían estado llevando a cabo, clasificando a los miembros unos contra otros, no es ambición saludable. Es una enfermedad. Es el cuerpo atacándose a sí mismo. Y entonces, tras haber construido toda esa imagen del cuerpo, Pablo escribe una línea que los corintios habrían escuchado como un desafío directo, y que nosotros de alguna manera hemos convertido en papelería de boda. Y ahora os voy a mostrar un camino aún más excelente. Lo que viene inmediatamente después es el capítulo 13, el capítulo del amor, el que se lee en voz alta en aproximadamente la mitad de las bodas a las que cualquiera de nosotros haya asistido. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Las líneas están impresas en tarjetas de felicitación y grabadas en marcos de fotos, y recitadas por personas que jamás han abierto el resto de la carta. Hermoso, familiar, y casi siempre extraído limpiamente del lugar donde realmente vive. Porque ese capítulo no es un poema independiente sobre el romance que alguien archivó después en el cajón equivocado. Está colocado deliberadamente dentro de la discusión sobre los dones, encajado entre el cuerpo del capítulo 12 y las instrucciones para el orden en la adoración del capítulo 14. Pablo no pausó su argumento para componer algo bonito para futuras bodas. El capítulo del amor es parte de la enseñanza sobre los dones espirituales. Leído en su verdadero hogar, deja de ser decoración y se convierte en el manual de instrucciones. Es Pablo diciéndoles a los corintios, dotados y hambrientos de estatus, cómo se supone que deben manejarse los dones. Y en ese lugar, las líneas de apertura caen como un martillazo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Toma exactamente los dones que los corintios habían estado clasificando en la cima, las piezas de exhibición, las habilidades que ganaban la admiración más ruidosa en una asamblea repleta. Y dice que, sin amor, quedan en cero. No reducidos, no simplemente menos impresionantes de lo que pensaban. Cero. Un trozo de metal resonando en un cuarto vacío. Nada en absoluto. Ese es el camino más excelente que prometió. No es un mejor don para añadir a la cima de la lista. Es un tipo de cosa completamente distinto. La cosa misma que los dones siempre estuvieron destinados a llevar. El amor no es el artículo número 1 del inventario de dones. El amor es la razón por la que el inventario existe en primer lugar. Quítalo, y el don más espectacular del cuarto se convierte en ruido. And the noise builds nothing. Y construir siempre fue el punto entero. Da un paso atrás ahora y deja que la forma completa de lo que Pablo construyó se enfoque, porque cada pieza fue colocada con intención. Una cosa de gracia, en primer lugar, repartida por un Dios generoso, nunca ganada ni merecida, porque la palabra misma lo prohíbe. Distribuida personal y soberanamente, como el Espíritu quiere, de modo que ningún par de creyentes carga exactamente el mismo equipo, y ninguna lista podría jamás capturar el rango completo. Colocada deliberadamente dentro de un cuerpo, donde todo el genio del diseño está en que las partes son diferentes, las diferencias son necesarias, y clasificar las partes unas contra otras es una enfermedad. Y luego todo ese arreglo puesto en movimiento por el amor, porque un don ejercido sin amor es un metal resonando en un cuarto vacío, y un metal resonando no construye nada. Junta todo eso, y finalmente puedes ver para qué son realmente los dones del Espíritu. Son para edificar. La palabra a la que Pablo regresa una y otra vez a lo largo de estos capítulos es una que traducciones más antiguas rinden como edificación, que suena abstracta y eclesiástica hasta que recuerdas que es simplemente una palabra de construcción. Edificar es construir una estructura, levantar algo piedra por piedra. Ese es el propósito de los dones. No se reparten para que finalmente descubras cuán especial y únicamente talentoso eres. Se reparten para que el cuerpo se construya más fuerte, más maduro y más unido, hasta que, como Pablo lo expresa en otra carta, crezca hasta la estatura completa de Cristo mismo. El don apunta lejos de la persona que lo sostiene. Aún tan lejos de ti, cada vez. Apunta hacia las personas a las que fue dado para servir, y más allá de ellas, hacia aquel que lo dio en primer lugar. Debajo de todo el pasaje corre un tambor que hace el mismo punto de otra manera. Mientras Pablo enumera la variedad de dones, servicios y actividades, sigue repitiendo una frase como un estribillo. El mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios que obra todas las cosas en todos. Dones diferentes, sigue diciendo, pero una sola fuente. Está haciendo algo deliberado con eso. A una iglesia que había convertido sus diferencias en clasificaciones, Pablo sigue presionando sobre lo único que todos compartían. ¿Quién daba, de pie detrás de cada don? Tu don y el don de la persona que envidias no vinieron de tiendas diferentes. Vinieron de la misma mano, el mismo día, con el mismo propósito. La variedad nunca fue evidencia de que algunos creyentes recibieron el paquete premium y otros la versión económica. La variedad fue el diseño. Un cuerpo hecho solo de ojos no sería un supercuerpo. Sería un monstruo, ciego en todas las maneras que no son ver. La diferencia entre tú y el creyente de al lado nunca fue una clasificación, para empezar. Es precisamente lo que permite que el cuerpo haga más de una cosa a la vez. Este es también el lugar donde una pregunta honesta merece una respuesta honesta en lugar de una evasiva, porque personas reflexivas genuinamente no están de acuerdo aquí. Durante mucho tiempo, los creyentes han debatido si todos estos dones siguen operando hoy exactamente como lo hicieron en el primer siglo. Otros sostienen que algunos de los más dramáticos pertenecieron de manera especial a la época fundacional de la Iglesia y se volvieron menos comunes una vez sentado ese fundamento. Cristianos sinceros y amantes de la Biblia caen en lugares distintos sobre esa pregunta, y un video sobre el significado de los dones no va a resolver un debate que personas cuidadosas han sostenido durante siglos. But nota lo que el texto mismo enfatiza en realidad.
no nos entrega un calendario. Nos entrega un propósito y una prueba. El propósito es la edificación del cuerpo. La prueba es el amor. Donde quiera que un don esté genuinamente haciendo esas dos cosas, edificando el cuerpo y operando a través del amor, estás parado sobre terreno sólido. La conversación sobre los tiempos importa, pero se sitúa a un nivel por debajo de la conversación sobre el propósito, y la escritura dedica mucha más energía a lo segundo que a lo primero. Vale la pena decirlo con claridad, porque los dones han atraído falsificaciones en cada generación. Los mismos corintios son la primera prueba de que puedes poseer lo genuino y aún así blandirlo como un arma. Desde entonces, cada época ha producido personas que tomaron lo espiritual y lo convirtieron en espectáculo, en un show de escenario, en un mercado, en una forma de vender certeza o prestigio, o incluso promesas de riqueza y salud a personas desesperadas. El resguardo que la Escritura da contra todo eso no es una sospecha general hacia los dones mismos, como si la respuesta al abuso fuera encerrar todo el tema bajo llave. El resguardo es el amor, el cuerpo, y la edificación de personas que no eres tú. Pasa cualquier don reclamado por ese filtro, y pregúntate si está sirviendo al cuerpo con amor o sirviendo a la reputación de quien lo ejerce. Y la mayoría de la confusión se aclara rápidamente. Un don que consistentemente exalta al dotado, divide al cuerpo, y se comercia como símbolo de estatus, es precisamente aquello que Pablo escribió 3 capítulos enteros para corregir, sin importar bajo qué nombre impresionante viaje. Todo esto finalmente apunta de vuelta a Cristo. Y ese giro no es un lazo prolijo pegado al final solo porque un estudio bíblico se supone que debe terminar en algo religioso. Recuerda de dónde vino la palabra. Querisme, la cosa de gracia, crecida directamente de charis, la gracia misma. Y el Nuevo Testamento es absolutamente insistente sobre de dónde viene la gracia. No flota libre en el universo como el clima, cayendo al azar sobre los merecedores. Viene a través de una sola persona. Los dones no son energía espiritual impersonal repartida a quien califique. Son distribuciones de un dador, uno con rostro y nombre. Como otra de las cartas de Pablo lo describe, él no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, y se entregó por completo, hasta una cruz. Los dones llevan sus huellas dactilares por todas partes. Son inmerecidos porque Él es el tipo de Dios que da con generosidad a personas que jamás podrían pagarle de vuelta. Son extraordinariamente diversos porque Él hizo un cuerpo, no una fila de clones idénticos. Y son inútiles sin amor, porque el amor no es alguna técnica que la Iglesia atornilla a sus dones para hacerlos aceptables. El amor es su carácter mismo. Es la forma de aquel que se arrodilló y lavó pies sucios la noche antes de morir, aquel que no llevó registro de los agravios cometidos contra él, incluso mientras lo clavaban. Cuando Pablo escribe que el amor es paciente y bondadoso, que no es arrogante, que no insiste en lo suyo, que todo lo sufre y todo lo soporta, no está flotando un ideal abstracto. Está describiendo casi línea por línea la manera en que Dios en Cristo realmente nos ha tratado. El capítulo del amor es un retrato antes de ser jamás un mandamiento. Se nos pide amar así solo porque ya hemos sido amados exactamente así primero. Lo cual también explica por qué un don doblado hacia el estatus personal es una contradicción tan profunda, no solo un pequeño error. Toma algo que nació de un amor que se entrega a sí mismo, y lo retuerce de vuelta para servir al yo. Toma las huellas del rey siervo e intenta usarlas para subir a un trono. El don y quien lo dio tiran en direcciones opuestas, y el don pierde cada vez. Imagina una vieja catedral de piedra en construcción, del tipo de edificio que tomó más tiempo que una sola vida humana y sobrevivió a cada mano que trabajó en él. Ahí está el cantero colocando las piedras visibles de la fachada, los bloques lisos y labrados que los turistas fotografiarán 500 años después y llamarán hermosos. But no trabaja solo, y sus piedras ni siquiera son la mayor parte del muro. Hay alguien más mezclando mortero en un cajón hora tras hora, con las manos grises y agrietadas. Hay alguien acarreando escombros ásperos y piedra rota para rellenar el núcleo oculto del muro. El relleno tosco en medio, que ningún ojo verá jamás una vez que la fachada esté puesta, la parte que realmente carga la mayor parte del peso y hace la mayor parte del trabajo estructural.
El cantero de la hermosa cara exterior no es ni un centímetro más importante que el obrero que empaca el núcleo invisible. Saca ese relleno oculto, y la hermosa cara tallada no tiene contra qué apoyarse, y se derrumba en la calle hecha escombros. La catedral permanece de pie durante siglos porque el trabajo visible y el trabajo invisible están haciendo exactamente el mismo trabajo. Están levantando exactamente el mismo muro, y ninguno de ellos es dueño del edificio. Cada uno de ellos derrama su oficio sobre algo que le pertenece a alguien más, y que resguardará y dará sombra a personas que ninguno de ellos vivirá para conocer. Ese es el cuerpo de Cristo. Algunos dones dan a la calle, y unas pocas personas los fotografiarán. La mayoría de los dones nunca lo hacen. El que anima, que en silencio sostiene a una persona asustada en un pasillo después de que todos los demás se han ido a casa. El que da y no se lo dice a nadie. El que llega temprano a poner las sillas y se queda hasta tarde para apilarlas de nuevo cuando ya no queda audiencia que lo out. Esas personas están empacando el núcleo oculto del muro. Toda la estructura permanece de pie gracias a ellas, aunque su trabajo nunca se ha fotografiado y sus nombres nunca sean grabados en la piedra angular. Y el edificio que están levantando está destinado a un inquilino que quizás nunca lleguen a ver del todo, de este lado de la eternidad. Así que aquí es donde todo esto aterriza para ti, sentado donde sea que estés. Tal vez has estado en un servicio observando a alguien más hacer algo visible y obviamente dotado. Y tal vez un pequeño pensamiento frío se deslizó dentro. El que dice que no tienes nada que ofrecer, que debiste haber estado fuera del cuarto cuando repartieron los dones. Si eres tú, escucha de nuevo la palabra real. Una cosa de gracia. El Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. A cada uno, no solo a los impresionantes, no solo a los que escalaron lo suficientemente alto, o oraron lo suficientemente largo, o finalmente llegaron. La misma gracia que descendió y te salvó no se detuvo educadamente en el umbral de tu salvación sin seguir adelante. Entró por completo, y puso algo en tus manos. Y el simple hecho de que no puedas ver tu don de la misma manera en que puedes ver el de alguien más sobre una plataforma no significa, ni por un segundo, que no esté ahí. El núcleo oculto del muro también es invisible, y es la parte que sostiene todo el edificio. Y tal vez estás parado al otro lado de ese cuarto. Hay algo que genuinamente haces bien, y has sentido ese tirón silencioso y familiar de querer ser visto y admirado por ello. Si es así, la advertencia está pensada con la misma bondad con la que es directa. Sin amor, es ruido. Un metal resonando en un cuarto vacío. Nada. El don nunca fue dado para hacerte visible. Fue dado para edificar a alguien más. Y en el instante mismo en que se voltea para admirar su propio reflejo, deja de hacer lo único para lo que fue creado. La gracia no fluye hacia el aplauso. Nunca lo ha hecho. Fluye hacia las personas que la necesitan, y se seca en el instante en que intentas redirigirla hacia ti mismo. La mayor parte del trabajo real de la Iglesia, en cada siglo, ha sido trabajo oculto. Mortero y relleno. Alguien firme durante la peor semana de un amigo. Alguien que dio en silencio y no dejó que nadie lo rastreara. Alguien que usó un don real tan silenciosamente que la única evidencia sobreviviente es una persona que fue edificada y que nunca supo con exactitud de quién eran las manos que colocaron esa piedra en particular. Esa no es la manera menor de servir. Según la propia medida de Pablo, la fidelidad oculta moviéndose a través del amor podría ser el camino más excelente de todos. Aquí está la parte liberadora de todo esto, la parte que debería dejar caer tus hombros. No tienes que fabricar tu don, y no tienes que salir en una búsqueda frenética para descubrirlo antes de que se te permita ser útil. Una cosa de gracia fue dada, en tiempo pasado, por alguien que sabía exactamente lo que tu comunidad particular de creyentes necesitaría de ti. Tu trabajo no es generarlo de la nada. Tu trabajo es gastarlo. Notar el momento frente a ti, la persona que necesita ser atendida, la tarea que nadie quiere, la palabra de ánimo que te costó un poco de valor decir, y dar el paso hacia ella. La mayoría de las personas descubren su don de la manera lenta, sirviendo hasta que aquello en lo que resultan ser útiles se vuelve obvio. La fidelidad viene primero, y la claridad la sigue. Te mueves hacia la necesidad,
y en algún punto del camino bajas la mirada y te das cuenta de que la gracia puso exactamente la herramienta correcta en tu mano para exactamente esto. Los dones del Espíritu nunca fueron una prueba de personalidad, nunca una clasificación, nunca un premio entregado a los espiritualmente avanzados. Son gracia en ropa de trabajo. Son la misma gracia que te salvó, negándose a quedarse quieta una vez que entró, poniendo algo útil en tus manos, y luego volteándote con firmeza para que mires a las personas de pie junto a ti. Un solo dador, un solo cuerpo, un solo amor sosteniendo todo junto, levantando una estructura que seguirá en pie mucho después de que todos los que trabajaron en ella se hayan ido a casa. La próxima vez que veas ese encabezado en negrita impreso en la parte superior del capítulo, sabrás lo que la palabra debajo de él está realmente diciendo. No tu logro, no tu estatus. Su gracia tomando forma dentro de ti, por el bien de alguien más.